cordiales y muy buenas noches. Reciba un saludo académico de parte de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, ENCAP. Bienvenidos a este seminario y curso especializado titulado La simplificación administrativa en la gestión pública. Permítame presentarme, soy el ponente, el abogado Jorge Luis Mayor Sánchez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctorando en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca, España. Gracias a la cordial y gentil invitación de CAC, de la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional del Perú, vamos a trabajar el día de hoy el tópico o tema titulado La simplificación administrativa en la gestión pública. Para esto he preparado un material en PPT o PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de los siguientes minutos y poder conocer mucho más profundo toda esta temática que nos depara la simplificación administrativa en la gestión pública peruana. Quisiera comentarles sobre este curso. ¿Qué significa actualmente la simplificación administrativa en la gestión pública en el Perú? Tenemos en cuenta que la simplificación administrativa es entendida como la reducción de barreras y cargas derivadas de la actividad burocrática de las administraciones y reparticiones del Estado peruano y que ha estado y está presente en todas las administraciones públicas, administraciones en general del Estado, comunidades, en este caso las comunidades, regiones, las administraciones locales, municipalidades provinciales, distritales, así como en organismos públicos descentralizados, OPDs, y en organismos constitucionalmente autónomos. Por lo tanto, lo que yo les ofrezco abordar y tratar son el ámbito de los antecedentes con relación a lo que se denomina hoy día la calidad de la simplificación administrativa en la gestión pública, cuál es esa política nacional de la modernización de la gestión pública en el Perú, el marco para la mejora de la simplificación administrativa de cara justamente hacia un futuro inmediato en nuestro país, la ruta del trámite y la simplificación administrativa, qué es la simplificación administrativa en la gestión pública propiamente dicha, y cuáles son los principios con los que se está evaluando la simplificación administrativa en la gestión pública peruana. A efectos de no contar muchas veces con la validación de la simplificación administrativa en la gestión pública propiamente dicha. Teniendo en cuenta ello, podríamos partir justamente de una visión que tiene que ver con el ámbito de lo que es los antecedentes de la calidad de la simplificación administrativa en la gestión pública peruana. En nuestro país, a lo largo de las últimas 2 décadas del pasado siglo XX y a inicios inclusive de las 2 primeras décadas del siglo XXI, se ha abordado toda esta enigmática o problemática vinculada con la simplificación administrativa. En su momento se expidió ya el año 1989 del pasado siglo XX una ley número 25.035 y su respectivo reglamento que procuraba eso, la simplificación administrativa en el Estado peruano. Pero desde ya, desde el año 1991 del pasado siglo XX, se dio la ley marco para el crecimiento de la inversión privada a través del denominado decreto legislativo número 757 y su respectivo reglamento. Hoy en día se habla mucho también, a partir del año 1992, de la denominada Comisión de Acceso al Mercado del Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual INDECOPI, a través justamente del decreto ley de ese momento, el decreto ley número 25.868, que fue la ley de creación de la organización de funciones del INDECOPI. En el año 2001, ya estamos en pleno siglo XXI, se dio la ley de procedimiento administrativo general, la ley denominada número 27.447, que ha tenido innumerables modificatorias a lo largo de toda su existencia y vigor. Ya el año 2009 se procuró elaborar el Plan Nacional de Simplificación de Trámites Municipales y Empresariales, denominadas Tramifácil, o una estrategia para afrontar el reto de la formalización empresarial en las municipalidades del país. Fue el año 2001 que se elaboró el Plan de Incentivo a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, la ley número 29.812,
que es la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal de esa época, ¿no? El año 2012. Estamos hablando de una década atrás. Y el año 2013 se expidió un decreto supremo número 4 del año 2013 por parte de la presidencia y el Consejo de Ministros que incorporó el plan de simplificación administrativa. Ahí se empezó a echar las primeras bases o raíces de lo que inicialmente se pensó que iba a producirse con la ley 25.035 el año 1989 del pasado siglo XX. Es así que se procuró estimular esta política nacional de modernización de la gestión pública con el Decreto Supremo número 4 del año 2013 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que incorporó el plan de simplificación administrativa en el Perú. Como hemos visto, esta es una cronología histórica de cómo se fue gestando en el Estado peruano la denominada simplificación administrativa de la gestión pública de nuestro país. Es así que todo este ámbito de la simplificación administrativa en el Estado peruano ha ido de la mano, calzando justamente con la denominada Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Por lo tanto, hoy en día, la PCM, o Presidencia del Consejo de Ministros, es el ente rector de la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública y, por lo tanto, quien se encarga también de comandar la simplificación administrativa en la gestión estatal de nuestro país. Con el decreto legislativo 1446 se ha procurado la mejora de la calidad regulatoria, constituyendo un componente de la modernización de la gestión pública y por lo tanto de la simplificación administrativa en nuestro país. Esto conlleva hablar de una serie de pilares centrales que tienen una serie de ejes transversales en un gobierno abierto, en un gobierno digital y una articulación internacional con respecto justamente a la simplificación administrativa en el ámbito de la gestión pública peruana. Estas series de pilares tienen pues una serie justamente de entes conductores que llevan pues a un desarrollo que procura justamente de un Estado moderno. Eso nos lleva y nos invita pues a hablar de manera justamente adecuada de lo que podríamos entender en primer momento como justamente pilares y entes rectores justamente del Estado peruano. Y eso les invito justamente a que nos puedan acompañar justamente a atender este tipo de criterios porque nos va a ayudar justamente en su momento a analizar justamente de manera detallada este ámbito justamente de esta problemática propia justamente de nuestro país, de cómo atender justamente para toda la ciudadanía del país este tipo de situaciones que muchas veces inclusive se tilda justamente en las dilaciones que demora muchas veces la tramitología de nuestro país, al no tener justamente de manera clara qué es lo que puede suceder justamente con el ámbito justamente de la prestación de servicios por parte justamente del Estado peruano en sus diferentes entes, entidades y organismos públicos, ¿no? ¿A qué se debe justamente de tener un Estado justamente elefantiásico, un Estado justamente dilatorio justamente en su accionar o justamente en la atención justamente de los requerimientos iniciales de todos los ciudadanos cuando procura justamente incubar el ítem de la administración pública, el ítem administrativo, es decir, empezar a iniciar gestiones, sabiendo que los procesos justamente cuando se inician, pero no sabiendo lamentablemente cuándo un proceso administrativo logra terminar, logra concluir y logra acabar. ¿Y cuánto es el ámbito justamente de esta administración pública que nos lleva justamente a este debate, a analizar y tener en cuenta justamente si cumplen los plazos administrativos en la vía administrativa previa? ¿Y cuál es justamente si se coa por parte del funcionariado, es decir, los servidores públicos y los funcionarios, esa respuesta justamente que espera justamente de los ciudadanos de nuestro país, teniendo en cuenta justamente esos requerimientos ante esas necesidades justamente que implican justamente responder a esos requerimientos justamente que demanda la sociedad de hoy en día. Sobre todo cualquier ciudadano que se acerca a la administración, ya sea como administrado o simplemente como un ciudadano que busca justamente una respuesta o una consulta y se encuentra justamente con requerimientos que son demasiado justamente engorrosos en cuanto justamente a poder iniciar un trámite,
no solamente genera explotaciones de explotación física, sino también por vía electrónica. Entonces, eso se torna como unos ciertos desafíos justamente a los cuales tiene justamente que apostar justamente el Estado, teniendo en cuenta por un Estado moderno, un Estado justamente que visiona justamente la atención a través de la política de modernización de la gestión pública. Eso nos lleva a tener en cuenta que estos pilares, o estos 5 pilares, a tener en un primer pilar las políticas públicas y planes estratégicos y operativos en procura de la gestión de la simplificación administrativa de la gestión pública. Un segundo pilar es ese presupuesto para resultados. Habrá la suficiente cantidad de partidas presupuestales en cada entidad pública realmente destinadas a mejorar el ámbito de la administración interna y por lo tanto procurar la simplificación administrativa propiamente dicha. Un tercer pilar tiene que ver con la gestión de procesos. Hay una mejora en la calidad no solamente regulatoria, sino de simplificación administrativa y dentro de las organizaciones institucionales, los funcionarios, los servidores públicos, todos los que trabajan en una repartición pública, conocen los trámites engorrosos de la duplicidad de documentación innecesaria que muchas veces se solicitan a los administrados y terminan engrosando los expedientes administrativos que se inician en cada repartición y que simplemente muchos de ellos son hasta innecesarios esos documentos porque ya los tiene la misma administración pública o de manera ya virtualizada, simplemente pueden visualizarlo en los organismos o en los entes que piden ese tipo de documentos, empezando justamente inclusive por el documento nacional de identidad o el DNI. Un cuarto pilar tiene que ver con este proceso de simplificación administrativa, ese perfil que tiene que ver con el servicio civil. Esos nuevos talentos, ese nuevo personal que se va a reclutar justamente para ser un pilar meritocrático de la acción pública a través del servicio civil y a través de servir y la ley 3057, ¿qué tanto está comprometido? ¿Qué tanto está preparado para implementar la simplificación administrativa cuando tengan que hacer gestión pública en los centros públicos donde van a prestar servicios en el Estado peruano? Y un quinto pilar tiene que ver con este sistema de información, de seguimiento, monitoreo, evaluación y de gestión del conocimiento. Tendrá más allá del manejo adecuado mínimo de la tecnología de la información y de la comunicación, los servidores y funcionarios públicos, la forma justamente de, no tanto de acelerar, sino de aligerar justamente, teniendo en cuenta que hoy ya se habla de no tanto de los expedientes físicos, sino justamente de los expedientes digitales, inclusive para los trámites administrativos en cualquier entidad pública, empezando por las municipalidades, los gobiernos regionales, el gobierno central, ministerios, organismos públicos descentralizados, organismos constitucionalmente autónomos, organismos reguladores. Esto nos lleva a la iniciativa de tener un Estado moderno, que es un Estado abierto, es un Estado unitario y descentralizado como es el Perú, orientado al ciudadano, al administrado, pero también que apunta a ser eficiente y sobre todo inclusivo, ¿no? Y todo eso comprometido con la simplificación administrativa en la gestión pública del país. Esto nos lleva a tener en cuenta un marco para la mejora de la simplificación administrativa. ¿A qué nos referimos? A este marco institucional para la mejora de la calidad regulatoria en el ámbito de la gestión pública. ¿A qué me refiero? En primer lugar, a un decreto legislativo, número 1310, que establece la obligación de las entidades del Poder Ejecutivo de realizar un análisis de calidad regulatoria de los procedimientos administrativos. Son efectivos, son eficientes, son céleres, o a través del denominado decreto legislativo 1146, con el cual se establece como una de las finalidades de los sistemas administrativos de cualquier entidad pública del Estado peruano de la modernización de la gestión pública. ¿Con qué finalidad? Si tenemos una mejora en el sistema de simplificación administrativa en el Perú, vamos a poder promover la mejora de la calidad de las regulaciones y la simplificación administrativa a la vez. ¿A qué nos referimos? A que vamos a tener también un decreto legislativo 1452 que modifica en su momento la denominada Ley del Procedimiento Administrativo General, la famosa ley número 27.444, y entre otras medidas establece como obligación para la creación de procedimientos administrativos realizar pues
todo este escenario que tiene que ver justamente con el análisis justamente adecuado de la simplificación administrativa en docentes, entidades y organismos del Estado peruano. El decreto legislativo 1448 establece el marco legal para el desarrollo de las políticas de calidad regulatoria en el sector público, así como los instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria, incorporando pues todas las disposiciones administrativas que apuntan a ese fin o a esa finalidad. Por lo tanto, si estamos justamente analizando este marco justamente de la ruta de la simplificación administrativa, basta ver justamente este PP o este PowerPoint. Cuando hablamos justamente de la ruta del trámite de la simplificación administrativa, hay que tener en cuenta que muchas veces las entidades se identifican teniendo en cuenta una serie de requisitos, documentos, parte justamente de la tramitología justamente administrativa para iniciar el trámite, valga la redundancia, de un pedido a la administración pública, a una repartición pública. Muchas de esas documentaciones son innecesarias, muchas veces hasta los requisitos son prohibidos. Otros son porque estos requisitos que se solicitan son demasiado costosos para el administrado o para la ciudad. Todas las entidades públicas, incluidas los centenares de municipalidades a nivel digital y provincial que existen en el Perú, tienen su propio texto único de procedimientos administrativos y cada uno determina en su momento cuáles son las rutas de trámite administrativo que deberían apuntar hoy en pleno siglo XXI a tener un texto único de procedimientos administrativos que apunte hacia la implementación de las rutas de trámites de simplificación administrativa en el Perú. Pero no solamente eso, si nos decantamos justamente por el análisis de calidad regulatoria, y hablamos específicamente del decreto legislativo 1310, vamos a poder ingresar a tener en cuenta que tenemos hoy día, y se habla mucho de la gobernanza regulatoria, ¿no? Se habla mucho que a través de la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, en el Perú, está la denominada Secretaría de Gestión Pública, y que gracias a ello tenemos pues, un Ministerio de Economía y Finanzas, la PCM, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos del Perú. Y por otro lado, están entes muy importantes e instituciones, como son el Instituto de Defensa de la Competencia Intelectual, INDECOPE, y también un organismo constitucionalmente autónomo, como es la Contraloría General de la República del Perú. Eso nos lleva a tener en cuenta, a formularnos un cuestionamiento, una pregunta. ¿Qué es la simplificación administrativa en la gestión pública? Podríamos partir inicialmente por decir que es un proceso nuevo, pero al mismo tiempo complejo, que se encuentra inclusive en su etapa inicial en el Perú, que se empezó a gestar en el año 1989 del pasado siglo XX, y se trató de enfatizar en el año justamente 2012, 2013, en ese bienio, y que hoy día ha vuelto justamente al escenario justamente de la administración pública y que se busca y se necesita justamente implementar ya de manera progresiva, utilizando justamente las tecnologías de la información y de la comunicación y sobre todo la experiencia generada por la pandemia de la COVID-19, en la cual todo se virtualizó. Por lo tanto, si hablamos de una simplificación administrativa de la gestión pública, estamos hablando de un proceso de análisis del procedimiento administrativo. Ergo, en concreto, estamos hablando del trámite, dado por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir un acto administrativo. Estamos hablando de un proceso que es dirigido a simplificar, a determinar cargas administrativas de los procedimientos administrativos propiamente dichos. Repito y enfatizo, es un procedimiento dirigido a simplificar y a determinar las cargas administrativas de los procedimientos administrativos, lo cual comprende la revisión del stock de procedimientos y las propuestas de creación.
siendo en su momento un proceso que va a comprender revisiones que en un primer momento se estimaban que deberían ser, pues, cada 3 años. No solamente eso, ¿qué no es un sistema o una simplificación administrativa de gestión pública? Por ejemplo, no es un proceso dirigido a evaluar disposiciones normativas, no es un proceso dirigido a analizar disposiciones normativas o reglamentarias. Podría decirse que tampoco no es un proceso de validación del texto único de procedimientos administrativos de cantidad pública del Estado peruano, el CATO. Por lo tanto, el análisis de la simplificación administrativa en la gestión pública, tal como le estamos hablando y analizando, se concentra en el procedimiento administrativo propiamente dicho, ahí, de manera puntual. Por lo tanto, hoy ya se habla mucho justamente de los RIAs en las entidades públicas, en el cual se analiza el impacto de la regulación a fin de evitar normas innecesarias, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, evitar justamente esas duplicidades en cuanto justamente a la administración pública de manera justamente generosa, termina justamente pidiendo documentación una y otra vez de manera justamente reiterada al ciudadano justamente cuando esa documentación es ya justamente irrelevante, innecesaria. Por lo tanto, no podemos justamente martirizar al administrado solicitando información que la administración pública ya posee, ya tiene y puede consultar justamente por sí misma. Eso nos lleva justamente a otro escenario, a que muchas veces, dentro de esta simplificación administrativa en la gestión pública, se analizan los procedimientos administrativos para eliminar, pero también para reducir cargas administrativas. Con ese fin y con esa finalidad. Eso nos lleva a tener en cuenta que hay un objetivo fundamental, básico, esencial y medular, que es el objetivo del sistema administrativo en la gestión pública del Perú. Implica en un primer momento la necesidad de simplificar la gestión pública, eliminar los procedimientos administrativos innecesarios dentro de la gestión pública, pero no solamente ellos, sino eliminar requisitos que son innecesarios y determinar las cargas que muchas veces son habituales y son continuas y permanentes al momento de realizar una gestión administrativa, una gestión pública en el ámbito administrativo en nuestro país. No solamente eso, cuando hablamos de la temática de la simplificación administrativa en la gestión pública de nuestro país, tenemos en cuenta los principios que se evalúan la simplificación administrativa en la gestión estatal del Perú, realizada por las entidades del Poder Ejecutivo, a nivel del gobierno central, a través de gobiernos regionales o gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales, de las municipalidades provinciales o distritales, pero que se busca pues, que realicen ese análisis de carga muchas veces regulatoria, de acuerdo a lo dispuesto pues, en los manuales de aplicación de análisis de calidad regulatoria, que tiene que ver mucho justamente con esos manuales para el análisis de calidad regulatoria y la simplificación administrativa de la gestión pública en el Perú. Atendiendo una serie de principios que tienen un valor público, como son el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de efectividad y el principio de proporcionalidad. Eso nos lleva a tener en cuenta con relación al principio de legalidad que evalúa. Cuando hablamos en el ámbito de la gestión pública y el inicio justamente de la veracidad o de la legalidad, hay que tener una identificación de la naturaleza de la simplificación administrativa en la gestión pública, de pleno derecho, para poder categorizar si produce efectos jurídicos sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Eso implica una determinación de la competencia de la entidad a fin de identificar las normas, las leyes y reglamentos
que otorga la competencia a cada entidad pública del Estado peruano para pronunciarse sobre la simplificación administrativa de la gestión pública, propiamente dicha. Esa base legal de la simplificación administrativa de la gestión pública y sus requisitos, por los cuales las entidades del Poder Ejecutivo identifican las normas que regulan el procedimiento y sus requisitos, van de la mano y al amparo con lo dispuesto del artículo 39 del texto único ordenado de la ley 17.444. Entonces la ley justamente 27.444, que es la ley justamente de la ley de procedimiento general, la LEPAC, justamente que todos conocemos, tiene esas finalidades. Pero esa ley, que se dio en su momento de manera primigenia, ha sido objeto pues de modificaciones. Esa ley, algunos incisos se han añadido, numerales, literales, párrafos, algunos artículos han sido derogados, abrogados, textados. Entonces hay que tener en cuenta justamente que eso implica un continuo cambio, actualización permanente en el ámbito de todas las reglas que regulan los procedimientos administrativos del país, más allá de sus respectivos requisitos. ¿A qué nos lleva esto, escenario? Nos lleva a un principio de necesidad que evalúa varios puntos. Identifica el problema que busca resolver la regulación vinculada al procedimiento administrativo. ¿A qué nos referimos? Al objetivo del procedimiento administrativo y cómo contribuye este a resolver el problema identificado, teniendo en cuenta los riesgos de eliminar el procedimiento administrativo en sí y si existe algún mecanismo alternativo, valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos de simplificación administrativa de la gestión pública, hay que tener presente este tipo de situaciones, medulares y fundamentales. No podemos ser ajenos, que también hay presente justamente el principio de efectividad. Cuando hablamos del principio de administración y del principio de simplificación administrativa de la gestión pública, nos referimos al principio de efectividad, tenemos en cuenta de qué valor. Se evalúa mucho el detectar los requisitos que contribuyen al objetivo de la simplificación administrativa en la gestión pública. ¿Y cuáles son? En primer lugar, detectar requisitos injustificados. En segundo lugar, detectar requisitos innecesarios por parte de la administración pública, por parte de una repartición pública o estatal del país. Y en tercer lugar, detectar requisitos redundantes, ¿no? ¿Cuántas veces nos han pedido justamente la fotocopia del documento nacional de identidad cuando una entidad pública simplemente, el servidor público, con la debida autorización, puede ingresar inclusive al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, RENIEC, y verificar que ese administrado que está frente a uno es la persona que está iniciando un trámite administrativo ante la repartición estatal. Usted lo tiene al frente, esté entrando a descrito y puede visualizar toda la información de descripción, justamente, y de identificación de esa persona y de ese ciudadano. ¿No? Entonces, esa es una forma justamente de detallar justamente este tipo de situaciones, porque también hay un principio de proporcionalidad. Porque en la simplificación administrativa de la gestión pública, este principio de proporcionalidad, ¿qué evalúa? Bueno, se basa en analizar esa debida proporción entre el objeto de la simplificación administrativa de la gestión pública en sí y los requisitos exigidos mediante la determinación y reducción de cargas administrativas que se generan a los administrados. Ojo, repito, se habla acerca de la debida proporción entre el objeto de la simplificación administrativa de la gestión pública en sí y los requisitos que son exigidos mediante la determinación y reducción de las cargas administrativas y que se generan los administrados. Se piden documentos que ya se tienen, para empezar. Pero también permite identificar requisitos alternativos que generen menores costos al administrado. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad, en la obligación y en el deber de precisar qué es una carga administrativa. Y una carga administrativa son los costos que incurren los administrados
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones, son requisitos impuestos por la regulación pública o estatal y del trámite de la simplificación administrativa y la gestión pública peruana. Con un pesar, ¿no? Con una carga, valga la redundancia, en la cual se exige documentación muchas veces innecesaria, ya hasta irrelevante justamente en el sector público. Por consiguiente, hay una serie de efectos, muchas veces de no contar con validaciones y análisis de calidad regulatoria, como ejemplo, y eso nos conduciría a tener lo siguiente, que hay muchas veces efectos de no contar con validación de simplificación administrativa en la gestión pública. ¿A qué nos referimos con no contar con la validación de la simplificación administrativa en la gestión pública? En primer lugar, que quedan automáticamente derogadas las disposiciones normativas que no hayan sido ratificadas expresamente por el Consejo de Ministros. En segundo lugar, que no continúan con el proceso de aprobación en tanto la comisión no haya validado, por ejemplo, ese análisis de calidad regulatoria elaborado por la entidad del Poder Ejecutivo mediante opiniones previas favorables al caso. ¿A qué nos referimos? A proyectos de disposiciones normativas que establecen procedimientos administrativos en sí, a proyectos de modificaciones de disposiciones normativas vigentes que establecen procedimientos administrativos antes de su respectiva aprobación. Y por último, podríamos decir y mencionar que quedan automáticamente derogadas si en el plazo pues, de 3 años las disposiciones normativas no han sido validadas por la Comisión y ratificadas expresamente en su momento por el respectivo Consejo de Ministros. Todo ello nos deriva y nos lleva a la necesidad, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de la simplificación administrativa de la gestión pública en el Perú, a entender un poco cómo trabajan pues las entidades y los diferentes sectores públicos del Perú. Más allá de la presidencia del Consejo de Ministros, algunos ministerios como el Ministerio del Ambiente, de Comercio Exterior, de Turismo, y la calidad pues, de procedimientos administrativos emitidos, la cantidad de revisiones, el total del mismo, o también el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, del Ministerio de Agricultura y de Riego, del Ministerio de Salud, Producción, Justicia, Derechos Humanos. Otros ministerios como Vivienda, Construcción, Saneamiento, Relaciones Exteriores, Mujeres y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social. O del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o Ministerio de Energía y Minas y Educación, y del Ministerio del Interior y Economía y Finanzas. Como ven, todo es una tramitología. Documentar, pedir más documentos. Muchos que, como les decía, en los anales, en los archivos propios, desde los físicos hasta los digitales, ya los procede a la administración y que se los pide al administrado, sea este caso un ciudadano de a pie, una persona natural o una empresa. ¿Qué nos lleva a esto en mente? A tener en cuenta que hay una serie de resultados de la simplificación administrativa en la gestión pública, que nos han ido acompañando, que tiene que ver mucho con los procesos de evaluación, pues, de los trámites administrativos en nuestro país, de acuerdo al sector, de acuerdo al área, de acuerdo justamente a las municipalidades, de acuerdo al ministerio, que nos da una visión de muchas veces esa tramitología, ese íter del procedimiento administrativo, que se aletarga justamente, que se dilata más allá de las expectativas, de las posibles fechas para su emisión documentaria o para su respectiva resolución. Todo esto nos lleva a entender, quisiera justamente dejar de compartir este PPT para pasar a otro material que también parte justamente en estos minutos y segundos, teniendo en cuenta que cuando tenemos justamente ese avatar
de esa simplificación administrativa va de la mano de algo que ya se conoce como la gerencia pública, la nueva forma de hacer administración pública, simplificando todos los procesos dentro de las instituciones públicas. Eso se llama implementación de políticas públicas con eficiencia y eficacia en contra de la denominada gestión pública tradicional, aletargada, alicantiásica, mutilatoria, justamente, y muchas veces con un estilo de trabajo muy conservador, teniendo en cuenta hoy el progreso de la tecnología en la administración pública peruana. Pero también cómo lograr esas formas de vinculación entre el Estado y las instituciones administrativas de nuestro país. ¿Cómo hacemos esa conexión dinámica y unívoca entre los dos? ¿Y por qué es necesaria la modernización pública gracias a la simplificación administrativa en nuestro país? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la finalidad? Por lo tanto, ya se habla mucho de la nueva simplificación administrativa como una panacea, ¿no? Justamente a los males y a los problemas de la administración pública peruana. Esta nueva simplificación administrativa es un tema que apasiona por dos razones fundamentales. Primero, porque hoy está planteando fórmulas pluridisciplinarias que necesita el derecho administrativo hoy en día, pero que enfatiza su abordaje en otras disciplinas, como la administración. Si vas a hacer una simplificación administrativa, por lo menos hay que conocer un poco de la administración, de la racionalización, de la economía, de la ciencia política y la sociología, para entender un poco por qué somos un país tal vez tan tramitólogo, ¿no? Porque todo lo complejizamos un poco más, y por qué dilatamos los trámites más allá de lo debido. Y una segunda razón fundamental es porque en la hora actual se hace imperativo, pues, ya la implementación, el aprendizaje por todos los servidores públicos y su adaptación de ellos al cambio con la finalidad de dar sentido a la modernización del Estado en un contexto general, así como para plantear nuevos estilos de la gestión de la gerencia pública a través de una organización sistemática y estratégica de la persecución legal, ex ante y de producción de cara hacia el futuro, no siendo solamente inmediatos ni inmediatos, y mucho menos cortoplacistas, porque esta nueva simplificación administrativa, como yo la llamo, es un tema que resulta importante, ya que está permitiendo el diseño y rediseño de la administración pública, del despacho administrativo, acorde con un nuevo estilo de gestión que se orienta a esta flexibilidad, el rendimiento y los resultados. Es cierto, el derecho administrativo es rígido, está todavía taxativamente determinado, regulado, porque es parte justamente de ese derecho público, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hoy día, pues, estamos en un proceso de cambios tecnológicos. Lo que antes se demoraba en llevar en físico, en enviar, en remitir, hoy día se puede usar justamente con la tecnología. En archivos tipeados en PDF, con los respectivos pesos y soportes, se pueden enviar tal vez un correo electrónico que soporte la carga de ese archivo, a veces muy pesado. Pero ha tenido que pasar muchísimos años para que el interés de la gerencia pública por la simplificación administrativa se compre justamente ese desafío y se le imponga en el pensamiento de los nuevos gerentes públicos. Eso, con esa nueva lógica de modernización del Estado peruano, ayude justamente que en esas entidades públicas donde han llegado estos gerentes públicos, progresivamente, de manera enfática, se estén implementando justamente estas bases conceptuales de la nueva simplificación administrativa del Perú, dejando atrás esa gestión pública clásica, ¿no? Histórica, caracterizada por gerencias de administración públicas estáticas, burocráticas y excesivamente tradicionalistas y formales. Muy bien, es cierto, la ley es taxativa, la ley lo dice, pero muchas veces toda esta forma de proveer esta administración pública y tramitar expedientes o documentos no creaba valores organizacionales y que nunca pensó que mejorando los servicios públicos podrían mejorar esa relación del Estado con la sociedad. Sí, el Estado, la sociedad se encuentra ajena, divorciada, molesta,
con su administración pública, porque no responde, sobre todo en los plazos y en la extensión de plazos que se supone que debería ser. Y por eso tiene un efecto inmediato en esa administración más cercana, que son las municipalidades, las comunas, los ayuntamientos, las municipalidades provinciales y distritales. Después, cómo trabajan sus gobiernos subnacionales o los gobiernos regionales, que tampoco no son tan céleres y no se caracterizan justamente por ser tan rápidos. Y tampoco tiene que ver mucho con esta simplificación el hecho del gobierno central, muchas veces todavía centralista, ¿no? Se espera que todo llegue de los lugares más recónditos de la República Peruana para recién conocer, entender, saber y tomar conocimiento que existía o que sucedió y poder resolver. Toda esta situación tan compleja lleva a tener en cuenta que estas simplificaciones administrativas se han ido generando, como no, en los países justamente que tienen como normatividad justamente la tradición jurídica, el common law, a partir de los años 80, con un espíritu de cambio y con una nueva visión de gestión pública. En el Perú, como le decía, recién a finales de la década de los 90 se ha puesto relevancia, importancia a esta gestión pública en simplificar el Estado peruano. Y una obligatoriedad implícita de que su conocimiento pues sea propio para toda la ciudadanía. Esto nos ha ido generando a nuevos modelos, dado que hay mucho que decir sobre la simplificación administrativa, partiendo sobre que es importante abordar ciertos temas de políticas públicas, las mismas que nacen cuando hay un problema que resolver. Así, si hay un problema con el consumo, por ejemplo, de drogas, o si hay un incremento de sustantivo en accidentes de tránsito, papeletas, multas, entonces habría que formular y ejecutar una política pública. Y para ello, para disminuir la tramitología, para hacer la simplificación administrativa, para tener en cuenta una adecuada gerencia pública, que sea un instrumento para la ejecución de políticas públicas de su competencia y de los derechos fundamentales que son competentes para la realización de políticas públicas diseñadas por el Estado peruano y muchas veces promovida por uno y otro gobierno de turno. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya
trabajando más de 4 años. Estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.